Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Estamos en el Diplomado Continental Evangelizadores para la Ciudad. Iniciamos ahora una asignatura que hemos denominado Fe y Secularización. Bueno, esta asignatura definitivamente va acompañada de lo que se ha trabajado previamente. Les hemos pedido que vayan al trabajo de campo. Les hemos pedido que describan, que encuentren necesidades. Les hemos pedido que describan a los sujetos de la evangelización, los nuevos sujetos urbanos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocerlos muchísimo antes de siquiera hacer algo hacia ellos, con ellos, y que esas acciones sean efectivas. Así que el día de hoy iniciamos esta asignatura denominada Fe y Secularización. Para ello, les vamos a pedir que sigan los links propios de la página que los van a llevar hasta un texto del doctor Ricardo Rivas, que se publicó en la revista Efemérides Mexicana que edita la Universidad Pontificia. Precisamente el texto, que es breve, un poco denso, pero breve, se llama Cristianismo y Secularización. Es decir, algo muy cercano a lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, este texto tiene 6 partes. Uno, pues va a describir cómo el término secularismo, secularización, se ha ido dando a través de los siglos. Y para aquellos que piensen algo sobre esto, seguramente les caerá bien entender que Jesús mismo, Jesús de Nazaret, el Cristo, fue quien inicia este proceso de separación entre la realidad temporal del César y la realidad trascendente por parte de Dios. Recuerden ese pasaje en donde indica: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, allí precisamente se va a dar un germen que poco a poco irá desarrollándose a lo largo de la historia. Bueno, esto desde luego lo desarrolla el profesor Rivas. Y después viene otro punto muy importante sobre la secularización y la identificación con la modernidad. Y esto es muy importante porque justo cuando empieza la etapa del iluminismo, cuando empieza a crearse el Estado moderno, se va dando más esa separación entre los dos poderes, el terrenal y el trascendente o el espiritual. Por ahí está la imagen de las 2 espadas, pero todavía más. Se supone que en general los estados buscan ser laicos. En México, desde la lucha de reforma y más explícitamente con la Constitución de 1917, queda clara esta separación entre la Iglesia y el Estado. De modo que el Estado tiene el monopolio también de la educación, de todo lo que material que está en ello, incluso las iglesias, los templos, y la Iglesia queda hecho de lado. Después hay reformas en donde nuevamente hay como un diálogo entre la Iglesia y el Estado, o diríamos las iglesias y el Estado, pero siempre salvaguardando la primacía del Estado laico. Cuando estuve por allá en Argentina, recuerdo que la educación aún la conservaba, o por lo menos no era exclusiva del Estado, la conservaba la Iglesia, entre otras cosas. Pero también tenía noticias de que seguramente eso iba a cambiar. Bueno, esto tiene que ver precisamente con la identificación de la secularización con la modernidad. De modo que, un tercer punto, la secularización debe verse como un paradigma que, como paradigma, nos permite ver la realidad, dividirla. No en balde cómo se ha juzgado a la Iglesia en algunos temas sociales o su poca injerencia en estos temas sociales, y el reclamo propio de la sociedad civil
de ese impacto que tiene. De modo que con ese paradigma, es decir, con esas estructuras con que enfrentamos el mundo, que son seculares, viene una era secular con su propuesta de religiosidad en la era secular. Y esto es, diríamos, muy interesante cuando lo analizamos en cada una de las comunidades a las que pertenecemos. Porque hay una lucha interna, además intergeneracional, en donde seguramente los más adultos buscan una respuesta trascendente espiritual y los más jóvenes, imbuidos por el impulso de la ciencia, del conocimiento demostrable, no recurren a ella, sino que se refugian en lo que la ciencia misma dice. Pero es una ciencia que se ha desligado de Dios, diríamos una ciencia positiva, y va a impactar en los modos en que consumimos, de modo que incluso la religión podría entenderse como un mercado de consumo en donde cada uno va como obteniendo elementos para su propio consumo. Bueno, esto es lo que en términos muy generales tiene el texto. Les vamos a pedir que lo lean, que lo vayan meditando, quizá de 2 números en 2 números, el 1, el 2, el 3, el 4 y finalmente el 5 y el 6. Pero lo interesante no es la lectura solamente, sino, les decía, recuperar lo que ya ustedes han hecho a lo largo de este diplomado. Tienen seguramente 1 o 2 documentos en donde está descrito las necesidades de la comunidad en la que quieren intervenir, y por otro lado tienen la descripción de esas personas que están en esta, decíamos, unidad de gestión. De modo que con necesidades y con sujetos necesitamos ver cómo está permeado por el secularismo, por el proceso de secularización. Así que regresaremos a estos materiales y ya con los materiales escritos van diríamos, hacer un análisis de contenido para ver cuántos elementos de secularización se encuentran. Es decir, primero se lee el texto, se sacan los elementos y después esos elementos se buscan en los análisis que han hecho de su propia realidad y a donde quieren realizar el proceso pastoral, el proceso evangelizador. Bueno, una vez que se tiene eso, que se tienen los elementos y que se han identificado en los textos que tenemos, les recomendaré ir al campo y ver si eso que ustedes vieron durante los tiempos anteriores y esto que dice el texto se ve, se observa en la vida de su comunidad. Quizá no lo encuentren y hay que registrarlo. Quizá sí lo encuentren y mucho. Esa resistencia podría ser a todo lo espiritual, o diríamos el dejar lo espiritual solamente al ámbito privado, donde como norma de conducta solo rige para uno y que diríamos es hasta cierto punto relativo o relativista. Y una vez que se confronte toda esta información con la visita de campo, es decir, con la realidad misma, es entonces que hacen sus ajustes. Y cuando realizan sus ajustes, hacen el comentario. Los trabajos que se les pedirán entonces es en torno a ver el proceso de secularización dentro de su unidad de estudio, su unidad de pastoral, su unidad de evangelización, con el registro que se tiene.